Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a un nuevo video de Agraria TV. En este video se hablará sobre la actual crisis sanitaria causada por la influencia aviar, tras una entrevista realizada al médico veterinario Juan José, el cual nos informa sobre distintos tipos de prevención y más información sobre esta nueva crisis mundial. Esperemos disfruten el video y lo compartan para informar a más personas. Se trata de una enfermedad provocada por un virus, influenza A. Existen distintos tipos de influenza, es decir, esta enfermedad no es nueva. ¿Qué es lo que sucede? Es un virus que ya existe desde, para hacer una pequeña reseña de la historia de esta enfermedad, es un virus que existe desde el año 1996, que viene, cuyo origen se remonta a la zona de Asia. Lo fundamental es tener en cuenta que este virus ya existe, pero lo importante para destacar es que ha aparecido un nuevo subtipo del virus, de la influenza, que no existía, digamos, y está presente actualmente, que es como deben haber escuchado, el subtipo H5N1. Es decir, el virus se caracteriza por tener una estructura genética en su interior, que es el material genético, que es un ARN, y tiene una cobertura proteica, es decir, existen dos proteínas básicas que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Estas dos proteínas le permiten al virus, la hemaglutinina podríamos decir que le permite ingresar a la célula cuando invade un organismo, un ser humano o un animal. Esta hemaglutinina le permite ingresar el virus a la célula, replicarse, porque necesita replicarse el virus en las células para después invadir otras células y bueno, ese individuo va a presentar toda la sintomatología, el cuadro que caracteriza esta enfermedad. Y la otra enzima, que es la neuraminidasa, podríamos decir que es la que le permite al virus, una vez que se ha replicado en su interior, poder salir del virus y de allí ir a invadir otras células. Es decir, existen de las hemaglutininas, porque nosotros escuchamos muchas veces hablar de H5N1, H1N1, es decir, son distintos subtipos del virus que van a tener distinta patogenicidad. ¿Cuál es la importancia que tiene hoy en día la prevención de esta enfermedad de influenza aviar en nuestra región y en el mundo entero? Es que ha aparecido una cepa, como decía, que es la que se denomina H5N1 y que es altamente patógena. Es decir, en los animales, el virus de la influenza ya hace tiempo que está muy adaptado a esta especie. Existe también la influenza, ya desde hace muchos años, la influenza equina, la influenza porcina, que afectan, digamos, no solo a las aves, sino a otras especies. Pero el problema, y es el que tenemos que evitar y tomar todos los recaudos para que no suceda, es que el virus salte de esas especies, es decir, básicamente la especie aviar, hacia el ser humano y evitar así el contagio de persona a persona. ¿En qué afecta al ser humano? Bueno, el ser humano lo que va a producir básicamente es un estado gripal, es decir, los síntomas que va a producir es los de una gripe más o menos intensos, son dolores de cabeza, cefalea, dolores de garganta, fiebre, un estado febril en general y un cuadro respiratorio caracterizado por una sintomatología básicamente de una gripe común. En los animales lo que produce, dependiendo del subtipo de virus que afecte, va a depender cómo se presente la enfermedad, pero puede ir desde de un cuadro leve, un cuadro sintomatológico leve a grave. Es decir, en los animales el virus cuando ingresa se va a replicar básicamente en las vías respiratorias. Aquellos subtipos como el H5N1 se puede llegar a replicar también en el tracto digestivo, y cuando ya tiene, como es un virus de alta patogenicidad, también puede afectar a órganos como el corazón, los riñones, el hígado e incluso el cerebro. Y esto significa que el animal prácticamente
va a enfermar de no representar todo el cuadro sintomatológico y morir. Pero en casos más leves pueden llegar a durar 7, 8, 10 días. Pero lo que vamos a observar en las aves es una dificultad de caminar. Las aves pueden caminar con el cuello torcido, con dificultad para estar en pie, para caminar, e incluso podemos encontrar aves muertas que prácticamente no hayan tenido ninguna sintomatología. Eso es lo que nosotros debemos observar. Y otro aspecto importante de destacar, cuando hay una producción, sobre todo de tipo industrial, es decir, cuando tenemos un galpón, una instalación donde tenemos miles de aves, por ejemplo gallinas ponedoras, y otro aspecto que llama la atención es la baja en la producción de huevos. Eso es fundamentalmente lo que nosotros vamos a observar en los animales que hayan adquirido este virus. Hay dos puntos importantes. Por un lado, tener en cuenta que lo que son las producciones a nivel industrial, es decir, como decía, galpones donde tienen miles de aves, las medidas de bioseguridad son todas aquellas medidas que se implementan, que se lleva adelante esa actividad bajo un protocolo, es decir, se trabaja con una indumentaria adecuada, es decir, con todas medidas que tienden a evitar la proliferación y que el virus salga de esas instalaciones y que también ingrese. Es lo importante y lo que debemos conocer si tenemos lo que se llama la crianza de animales de traspatio, es decir, los animales de traspatio les llamamos aquellos que son de economía familiar, es decir, una familia, un grupo familiar que tiene su gallinero en el patio. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si bien las producciones industriales están controladas por organismos nacionales como es el SENASA, en las aves, la crianza de aves de traspatio es muy difícil de controlar, ya que existen más de 30.000 producciones de aves de traspatio y bueno, SENASA y los organismos que están encargados del control de estas producciones, podríamos decir, de economía familiar, es difícil llegar a ellos. Entonces es importante remarcar que qué es lo que nosotros debemos hacer. Implementar las medidas también de seguridad sanitaria en todo lo que es el contacto, evitar en lo que más se pueda el contacto con los animales. Si encontramos un animal que tenga ya sea síntomas o lo encontramos muerto, no tocarlo, tampoco ingresar y permitir el ingreso de animales y avisar en este caso las autoridades sanitarias, que sería SENASA. Quienes son los que van a acudir a este llamado, van a hacer las tomas de muestras, se hacen los hisopados, se van a llevar al laboratorio esas muestras, se hacen las pruebas moleculares, que se realiza la PCR, es decir, las pruebas que se hacían para la detección de cuando padecíamos los problemas del virus del coronavirus. Entonces, bueno, se va a hacer el diagnóstico y de allí se va a proceder a aplicar las medidas, digamos, que rige la ley, las medidas pertinentes por protocolo que va a aplicar SENASA. Algo importante para remarcar también es que debemos evitar que esas aves de traspatio que nosotros, ya sean pollos, parrilleros, gallinas, pavos o patos, que estamos produciendo en nuestra economía familiar, en nuestro gallinero, esas aves no deben tener contacto con aves silvestres, ya que las aves silvestres son las que van a, llevar el virus de un lugar a otro. Y si nosotros tenemos en un gallinero aves que están en contacto con aves silvestres, bueno, eso lo tenemos que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Cerrando, aplicando ya sea el techo o los lugares que haya que cerrar, colocando mallas de alambre o de la manera que uno pueda realizarlo, pero evitar que las aves silvestres tengan contacto con las aves de traspatio y que tampoco tengan contacto con el alimento y el agua de bebida que nosotros estamos utilizando en nuestras aves de traspatio. Y una consulta,
¿Afecta a todos los humanos? A las personas afecta. Lo que hay que evitar, es decir, el virus cuyo origen viene desde las aves, digamos, que realizan las migraciones, es decir, hay las aves que hacen migraciones son las que trasladan el virus de un lugar geográfico a otro. El virus está adaptado a las aves y, como decía, hay virus que son o tienen más patogenicidad que otros. En este momento, el que mayor problema está causando a nivel sanitario y que ha generado la alarma a nivel sanitario a nivel mundial es el subtipo H5N1, porque es más peligroso, digamos. Hay países en los que en las costas, por ejemplo los lobos marinos, los pelícanos y algunas otras especies, el virus ya se ha instalado. Y lo importante aquí es remarcar que el virus se ha instalado en especies que son mamíferos. Nosotros, los seres humanos, somos mamíferos y este virus no se puede descartar que se adapte precisamente al ser humano. Y como decía anteriormente, es fundamental tomar todos los recaudos, las medidas que requiere esta emergencia sanitaria para evitar que ese virus se adapte al ser humano y evitar que el contagio de persona a persona. En el tema de vacunas, ¿hay alguna vacuna nacional para las aves? Bueno, en los animales existen vacunas, hay países que los están aplicando, por ejemplo en Estados Unidos, como decía, una región geográfica muy extensa, hay muchas zonas en Estados Unidos que están aplicando vacunas. Existen dos tipos de vacunas, porque ellos ya tienen instalado el virus en esos países. En nuestra región, es decir, en Argentina, nosotros hasta hace unos días atrás éramos libres de esta enfermedad. Hoy en día ya no somos más libres de esta enfermedad, incluso se ha prohibido la exportación del pollo parrilleros y huevos a otros países. La pregunta es, ¿nosotros deberíamos o no vacunar? En lo personal, pienso que no se debe aplicar o no se debería aplicar la vacuna en nuestro país, hablando de Argentina y hablando hasta la situación sanitaria que tenemos hasta el momento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos erradicar la enfermedad y el hecho de vacunar significa que vamos a seguir conviviendo con la vacuna. Nosotros no debemos convivir con la vacuna, sino erradicarla. Lo que se hace y lo que hacen las instituciones sanitarias es erradicar donde aparecen casos, brotes o establecimientos de producción de, sobre todo aves de corral, es erradicar, es decir, se detecta un caso, se hace el diagnóstico, si es positivo, se hace se matan, hay que matar todos los animales. ¿Por qué? Porque el contagio es muy elevado. Y bueno, un poco relacionado a lo que preguntaban anteriormente, lo que tenemos que tener en cuenta y hace un poco que no digamos generar la alarma con respecto a esta enfermedad, pero sí estar atentos, estar alertas, es que la mortandad que tienen estos virus, sobre todo los virus del H5N1, es que si nosotros antes teníamos una mortandad importante y que podríamos decir que nos asustaba con el coronavirus, que se habla de un 1%, en esta enfermedad la mortandad podría llegar y se habla de entre un 30 a un 50%. Es decir que eso habla claramente de que debemos tomar conciencia e informarnos acerca de cuáles son las medidas más importantes que tenemos que tener en cuenta para evitar, es decir, tomar las precauciones, las medidas de prevención para que el virus no salte de las aves u otros mamíferos al ser humano y que comience un contagio de persona a persona. Si te gustó nuestro contenido, dale like, coméntanos qué te pareció y dinos de qué tema querés que hablemos en el próximo video. Recuerda suscribirte y no te olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Adiós.